Bienvenidos a Ecoislam, el lugar donde vamos a hablar sobre las enseñanzas del Corán y de la Sunna sobre la conservación del medio ambiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy sobre un concepto muy importante de nuestra visión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es aventurado, pero podemos decir que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un pionero ambientalista, un pionero ecologista, de los primeros. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó con sus palabras, con sus ejemplos, con sus acciones, a cómo ser ecomusulmanes. Muhammad sallallahu alaihi wasallam en muchas de sus enseñanzas hablaba sobre cómo utilizar el agua con justicia y sin contaminar las fuentes acuíferas. En muchas ocasiones el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablaba sobre el bienestar animal. Todos estos términos que estamos mencionando, la ecología, el cuidado medioambiental, la conciencia medioambiental, el cuidado animal, el bienestar animal, eso es toda terminología moderna. Sin embargo, si andamos en las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en sus acciones, en sus obras, vamos a ver cómo todas ellas orientaban a que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un gran pionero ambientalista, un gran pionero ecologista. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que como seres humanos hemos sido puestos en esta tierra para adorar a Allah y que somos de esta tierra, como nos enseña el Sagrado Corán, Jalifa, califa, protector, guardián. Y nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no debemos abusar ni cometer excesos en contra de los recursos. Cierta vez el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a uno de sus compañeros que estaba realizando el udú, la ablución para la oración, y estaba desperdiciando agua. Y le llamó la atención. Y le dijo: no desperdicies agua. ¿Por qué ese desperdicio? Y este sahaba le dijo: pero mensajero de Allah, estoy haciendo la ablución, un rito de adoración. ¿Acaso el concepto de israf, de desperdiciar, de exceso, se aplica? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: aunque estuvieras a la vera de un río, es decir, aunque tuvieras todo un río allí para usar el agua, tienes que usarla con moderación, con cuidado, cuidando el medio ambiente. Musulmán significa que está sometido a Allah. Y Allah Azza wa Jalla es el creador y el Señor de esta creación, de esta tierra, de esta agua, de este cielo. Entonces, el musulmán tiene que estar en armonía, utilizarlo, pero con responsabilidad, con dignidad. Si miramos en la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos vamos a dar cuenta cómo nos enseñó a hacer uso responsable del agua, uso responsable de la tierra, cómo nos orientó a ser muy buenos musulmanes y vivir en armonía con la creación de Allah. En el Sagrado Corán aparecen tres conceptos que marcan el accionar del ser humano en esta vida. El Tawhid, la unicidad de Allah Azza wa Jal y su derecho a ser el único adorado. El Khilafa o califato, obligación de proteger, de salvaguardar.
la tierra, el lugar donde Allah Azza wa Jal nos ha depositado, y el amana, aquello que Allah Azza wa Jal ofreció a los cielos, a la tierra y a las montañas. Sin embargo, ellos se negaron y el ser humano lo aceptó como responsabilidad. Esos tres conceptos que nos enseña el Sagrado Corán, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el mejor ejemplo de aplicación. Y por eso, en esto que estamos tratando, en estos conceptos de ecología y ambientalismo, vamos a ver cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aplicó estos tres conceptos de tawhid, monoteísmo o unicidad, khilafa, salvaguardar la tierra, y amana, responsabilidad. El concepto de tawhid, mencionado en el Sagrado Corán, nos da el conocimiento de que el musulmán responde por todas sus obras a Allah. Y entonces, por nuestras acciones en este mundo, y cómo nos comportamos con la tierra, con los ríos, con el mar, cómo tratamos a la creación de Allah, vamos a tener que responder ante Él por estas acciones. Esto hace que el musulmán consciente, que conoce su din y conoce el alcance del juicio que va a tener el día del juicio final, sepa que tiene que cuidar este lugar, que es responsable ante los ojos de Allah. Y allí es donde los otros dos conceptos, el del khilafa y el del amana, entran en el lugar. Allah Azza wa Jal le habla al ser humano, a ese ser humano arrogante, a ese ser humano que se cree por encima del resto de la creación. Y dice en el Sagrado Corán: por cierto que la creación de los cielos y de la tierra es más grande que la creación del ser humano, aunque muchos de ellos, de los seres humanos, no lo entiendan o no lo comprendan. Y este es un claro mensaje para aquellas personas antropocéntricas, aquellas personas que se creen que pueden utilizar y contaminar y abusar del medio ambiente, y que eso no tiene absolutamente nada que ver con el Islam, y que no tendrán que rendirle juicio de eso a su Señor. Pues están muy equivocados. La creación de los cielos y de la tierra es más grandiosa que la creación del ser humano. Y el ser humano fue puesto en esta tierra con una misión y con una responsabilidad, que es la de cuidar la creación de Allah, de proteger la creación de Allah. Allah Azza wa Jal nos puso acá como Jalifa, Julafá, protectores, guardianes del medio ambiente, de la creación de Allah. Y tenemos esa responsabilidad, esa amana, que es cumplir con nuestra misión, llevarlo a cabo, no solamente como individuos, sino también como comunidad, como umma. Como umma tenemos que tener ese objetivo de llevar adelante acciones que sean para salvaguardar la tierra, el agua y los mares. El Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos orientan hacia la humildad que tiene que tener el ser humano hacia la creación de Allah. Algunas personas equivocadamente piensan que todo esto fue creado, los cielos, la tierra, los mares, que fueron creados para que el ser humano haga uso indiscriminado de él. Pero la verdad es que si leemos el Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos vamos a dar cuenta de una cronología que desmiente esto. Cuando leemos en Suratul Baqarah la historia de la creación del ser humano, de allí podemos darnos cuenta que este mundo ya había sido creado mucho antes de la creación del ser humano. Y sabemos por los relatos de la Sunna que aquí vivían otras comunidades, otros seres,
Algunos de ellos los conocemos como el jinn. El jinn, los genios, vivían en esta tierra mucho antes de la creación del ser humano. ¿A qué nos orienta esto? Nos orienta a que esto no fue creado para nosotros, sino que los seres humanos tenemos el derecho que Allah nos ha dado de beneficiarnos de la creación, de utilizar la tierra, los mares, los ríos, pero de una manera responsable, de una manera que no atente contra la naturaleza misma, que no corrompa la naturaleza misma. Porque Allah Azza wa Jal nos envió para construir, para utilizar responsablemente, pero no para el ifsad, que es la destrucción, la contaminación. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. No siembren corrupción, pero también puede interpretarse ese versículo del Sagrado Corán como no contaminen la tierra, no contaminen. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos orienta hacia el uso responsable de la tierra. Y en un hadiz nos dice: los musulmanes tienen que ser socios igualitarios en tres aspectos: la leña o los combustibles, las pasturas o los campos y el agua. Todo esto debería ser propiedad común, que todos tengan igual acceso, no solamente los ricos y los adinerados, sino todas las personas. Los recursos de la tierra tienen que ser asequibles por todas las personas y también deben ser utilizadas de una manera responsable. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz dijo: si ves que el fin del mundo está llegando y tienes un brote, una semilla en tu mano, plántala. Lo que nos está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam es que hasta último momento debemos intentar hacer el bien, pero también que la naturaleza es un bien en sí mismo e independiente con el hecho de que estemos aquí o no estemos aquí, de que se beneficie de ellos los seres humanos o se beneficien otras especies o la naturaleza en sí. Entonces, los invito, hermanos y hermanas, a reflexionar sobre estos conceptos tan importantes para cumplir correctamente nuestra misión de guardianes, salvaguardianes, protectores de la creación de Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.